Entonces vamos a empezar a ver, como les había dicho, entre hoy y el viernes, arreglos. En inglés, arrays. ¿Qué son estos arreglos o arrays? Son estructuras de datos, pero son estructuras de datos estáticas. Más adelante vamos a ver estructuras de datos dinámicas. En realidad, posiblemente en programación 1 y programación 2 ya hayan visto, ¿no?, los arrays o arreglos, pero vamos a repasar en dos clases lo que son arreglos. Ya, ¿a qué se refiere estructuras de datos estáticas? A que son de tamaño fijo, y las estructuras de datos dinámicas son de tamaño variable. Obviamente son estructuras de datos, por así decirlo, básicas, primitivas, que en cualquier lenguaje de programación se pueden usar. Luego ya cada lenguaje tiene sus particularidades y tiene sus propias ya estructuras avanzadas, pero estas, las que vamos a ver, son las básicas, las esenciales, las que todos debemos saber manejar. Ya después podemos ver otras estructuras, ¿no? Pero por lo menos siempre debemos saber estas básicas. Ya, nuevamente, la estructura de tamaño fijo quiere decir que una vez definido un tamaño, digamos, definimos una estructura de tamaño 5, quiere decir que esta estructura, que es un arreglo, es de tamaño 5, si nos fijamos, 1, 2, 3, 4, 5. Se dice que es de tamaño fijo porque, ¿qué pasa si quiero aumentar un sexto o un séptimo? No se puede. No puedo aumentar más espacios a mi tamaño fijo que ya declaré de tamaño 5. Entonces no puedo ni aumentar, no se puede, ni tampoco se puede disminuir. Es decir, ¿qué pasa si quiero simplemente trabajar con 3? Puedo trabajar con 3, pero esto ya está en la memoria de la computadora. No puedo disminuir. Ya está en la memoria de la computadora. A eso se llama de tamaño fijo. No puedo aumentar ni puedo disminuir. Declaré 5, 5. Pues ahora podré usar los 5, no sé, pero ya está en la memoria. Ya ocupa espacio en la memoria. Aunque no lo use, ya está en la memoria ocupando un espacio. En cambio, las estructuras de tamaño variable o estructuras dinámicas se representan más o menos así, que vamos a ver después, donde cada uno de estos que se llaman nodos almacenan un valor, por decir 7, 3, 2, y el último apunta a nulo. Si quiero seguir aumentando, creo nomás nuevos nodos, es decir, puedo ir aumentando los que quiera. Y también, si quiero, puedo ir eliminando los que quiera. Entonces es tamaño variable. Esas son estructuras de datos dinámicas, más conocidos como listas enlazadas. Entonces, cuando terminemos de ver, no nos falta mucho para llegar aquí en el orden que estamos yendo, pero esa es la idea, de que hay estructuras de datos dinámicas, que vamos a ver más adelante, que estas pueden crecer o disminuir, y las que estamos viendo hoy día, que son estructuras de datos estáticas, que son de tamaño fijo, que no pueden aumentar ni pueden disminuir. Ya, entonces, eso simplemente para una especie de explicación breve de qué es una estructura de datos estática. Ya. ¿Para qué nos sirven? Para almacenar datos. Aquí estamos viendo ya las estructuras de datos estáticas. Básicamente son dos, pueden ser más, ¿no? Pero básicamente se clasifican en vectores y matrices.
Es decir, vectores son de dos dimensiones, de una dimensión, perdón, y matrices son de dos dimensiones. Puede haber estructuras de tres dimensiones, de cuatro, de cinco, puede haber, soportan los lenguajes de programación. De una dimensión es así, ¿no? Una dimensión. Eso es un vector. Y una matriz pueden ser de dos dimensiones, es decir, filas y columnas. Esto vamos a ver el día viernes. Hoy día vamos a ver vectores y el día viernes vamos a ver matrices. Entonces, la tarea que les voy a dar el día viernes va a ser sobre vectores y matrices, y la siguiente semana ya empezamos a ver con vectores y matrices, pero más la recursividad. También puede haber de tres dimensiones, ya sería una especie así, ¿no? O así decirlo, ya unas estructuras de este tipo de dimensiones. De cuatro dimensiones ya no se puede graficar, ¿no? Pero el lenguaje soporta. De cinco dimensiones igual, pero no podemos graficar, pero los lenguajes soportan. Ya, entonces nos quedamos con una y con dos dimensiones. Los famosos vectores y las famosas matrices. Ya, vamos a empezar entonces hoy día con vectores. Este es un vector, lo podemos representar aquí. ¿Para qué nos sirve? De manera general, eso es lo que a veces quiero que entiendan, ¿no? A veces, ¿para qué vectores? ¿Para qué? Sirven para almacenar datos, por así decirlo. Aquí puedo almacenar el 3, aquí puedo almacenar el 6, aquí puedo almacenar el 4, aquí el 9, aquí el 1, y aquí digamos aquí el 2, y aquí el 3 nuevamente. Entonces, voy a almacenar, para eso sirven las estructuras de datos. Es una estructura donde se almacenan datos, ¿ya? ¿Para qué nos sirve almacenar? Más allá de que nos sirve para almacenar información, generalmente podemos, como estoy haciendo aquí, manipular los datos de esta información. No puedo agarrar ese cuadrito. Ahí. Mover esos datos. Mover esos datos. Como quisiéramos, ¿no? Por ahí, aquí el 6, aquí por ejemplo perdón, le voy a hacer nuevamente, me está molestando esto. Y vamos a hacer, ya, les había dicho, nos sirve para, esta puede ser una estructura, ¿no? Un vector donde vamos a almacenar datos. Digamos aquí el 3, aquí el 4, aquí el 5, aquí el 6, aquí el 2. Entonces, un ejercicio común en programación es, por ejemplo, ordenar. Entonces, nosotros tenemos que ver formas, mecanismos, algoritmos para ordenar. Es decir, de alguna manera tendríamos que sacar este 2. Está un lío todo esto. Ya. Entonces, mejor con numeritos nomás. Digamos 4, 5, 8, 2, 9. Hay que ordenar este conjunto de números. Entonces, lo que hacemos es buscar algún algoritmo. Entonces, vamos a ver más adelante algoritmos de ordenación, pero que nos permitan, por ejemplo, preguntarnos si este 4, ¿en qué lugar corresponde? Tal vez ahí, ¿no? Vamos a preguntar, ¿4 será menor que 5? Sí. ¿5 será menor que 8? Sí. ¿8 será menor que 2? Sí.
8 era menor que 2, no. Entonces habría que cambiarlos. Hay que cambiar el 2 con el 8. El 2 con el 8. Eso era, no necesariamente. Luego preguntamos, ¿4 es menor que 5? Sí. ¿5 es menor que 2? No. Entonces cambiamos. 2 es menor que 4, sí, cambiamos. ¿Qué falta aquí cambiar? Bueno, prácticamente ya está ordenando. Hemos hecho algunos movimientos para ordenar. No solamente sirve para ordenar, ¿no? En algún momento vamos a tener un conjunto de datos y podríamos de repente querer eliminar algún dato, por decir, el 5 queremos eliminar y hay que sacarlo del vector y entonces no tiene que haber un espacio. Tendríamos que los otros mover. Entonces, para eso nos sirven las estructuras de datos, no solo para almacenar, sino para poder en esa estructura modificar, mover los datos, eliminar si queremos, mover los datos, ordenar, llevarlos a un lado, llevarlos a otro lado, etcétera, porque a veces los problemas en los algoritmos necesitan ser así, mover esos datos, necesitan moverse. Por eso es que vamos a ver desde ahora vectores. Ya hayamos visto más o menos de manera general el concepto, son estructuras de datos que almacenan datos y obviamente que son estructuras de datos estáticas. Ya. Vámonos a programar entonces. ¿Qué se necesita primero para manejar vectores? Se necesita saber declarar. Lo primero entonces que debemos que hacer a la hora de trabajar con vectores es la declaración. Al declarar tenemos que pensar en qué tamaño será el vector. ¿Qué tamaño será el vector? Tenemos que preguntarnos. Por decir, queremos un vector de tamaño... Bueno, es lo primero que tenemos que preguntarnos. Después tenemos que, a la hora de declarar, qué tamaño va a ser el vector. Y dos, tenemos que preguntarnos qué tipo de datos va a almacenar. ¿Ya? Estas dos cosas siempre hay que preguntarse a la hora de declarar un vector. ¿Qué tamaño va a ser el vector? ¿Y qué tipo de datos va a almacenar? Cuando decimos tipos de datos, debemos recordar, ¿no? De programaciones básicas, que en Java los tipos de datos son int, long, byte, short. Todos estos tipos son tipos de datos enteros. Tenemos el float, el doble, que estos son tipos de datos de tipo flotante, se llama en programación, o nosotros lo conocemos de tipo números, almacenan números de tipos reales. También tenemos el boolean, que es el tipo de dato booleano, o falso o verdadero, ¿no? Solo almacena falso o verdadero. Tenemos el tipo de dato char, que almacena el carácter. Todos estos tipos de datos son tipos de datos primitivos. Pero existen otros que no son primitivos, es decir, ya son más avanzados. Por ejemplo, el string, ¿no? Muy utilizado.
el string, o la conocemos como cadenas. Es muy importante también el manejo de cadenas, supongo que han dado en programa un programador, si no, repasen, practiquen también las cadenas. Ya, entonces a eso me refiero, qué tipo de datos va a almacenar. Puede almacenar cualquiera, incluso pueden almacenar objetos, puede almacenar todo este tipo de... Entonces, a la hora de declarar yo un vector, debo preguntarme qué tamaño va a ser el vector y qué tipo de datos va a almacenar. En nuestros ejemplos vamos a trabajar con datos de tipo int. Entonces, por ejemplo, si quiero trabajar con este vector, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces digo, de tamaño mi vector va a ser 5. ¿Qué tipo de datos va a almacenar? Enteros. Entonces puede almacenar aquí el 3, el 9, el 8, el 7, el 4, etc. Esos son enteros. Ahora, ¿qué tal si quiero almacenar floats? Tendría que almacenar 3.2, 9.7, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, es lo que primero tengo que analizar a la hora de declarar. Entonces, se declara int, el tipo de dato, y hay que darle sí o sí un nombre al vector. Un nombre a este vector. Le vamos a llamar, por ejemplo, A. A va a ser todo este vector. Entonces voy a decir int A. Si lo dejo así, es una variable simple, es decir, A puede almacenar en algún momento 7, diría, ¿no? A toma el valor de 7. A está almacenando 7. Luego digo, A toma el valor de 8. Quiere decir que ahora ya no almacena 7, almacena 8. Es una variable simple. ¿Pero qué le va a convertir en vector? En vector le va a convertir los corchetes. Entonces ahí quiere decir que ya no es simple, una variable simple, sino que va a almacenar varios datos. ¿Cuántos datos? Igual new. Hay que recordar qué tipo de dato. Int. Y otra vez corchete. Y ahí va el tamaño. Esta es la declaración de un vector. ¿Ya? Lo vamos a hacer rápidamente también para ver en NetBeans. Y voy a hacer lo mismo. Int, su nombre A, vector. Ahí están los corchetes. Igual new, int, de tamaño 5. Esta instrucción, entonces, la que acabo de hacer también en NetBeans, ¿qué ha hecho? Ha creado un vector de tamaño 5. Ha creado un vector de tamaño 5. Por defecto, todo en Java, por defecto, todos sus valores son 0. ¿Ya? Entonces ahora en vectores hay algo también muy importante, que cada elemento del vector tiene una posición. Y las posiciones siempre empiezan en 0. Eso nunca se olviden. Las posiciones de los vectores siempre empiezan en 0. 1, 2, 3, 4. Entonces fíjense que el tamaño es 5. Y el último, ¿qué posición es? 4. Si el tamaño fuera 20, el último, ¿qué posición tendría? 19. Entonces, del tamaño, siempre menos 1
del tamaño siempre menos 1 es el último. Entonces, solo hay que llegar hasta ahí. Eso ya vamos a ver más adelante por qué le estoy diciendo esto. Entonces, ahora, si yo quiero acceder a este valor, tengo que saber qué es la posición 2. Entonces, puedo decir, como mi vector, ¿qué se llama? Mi vector se llama A. Puedo decir A en la posición 2. Entonces, esta instrucción, bueno, esta variable se refiere a esta posición. ¿Qué está almacenando? 0. A ver, veremos. ¿Cómo puedo ver? Con el famoso system, ¿no? System.out.print. Mostrar en pantalla A en la posición 2. A en la posición 2. Hago correr. Y justamente, ¿qué almacena? 0, como os había dicho. Está almacenando A en la posición 2, 0. A en la posición 0, ¿qué estará almacenando? Me estoy refiriendo ahora a esto, ¿no? En la posición 0. Entonces veremos que está almacenando A en la posición 0. También 0. A ver, A en la posición 4, ¿qué estará almacenando? Nos estamos refiriendo a este valor. A en la posición 4. ¿Qué estará almacenando? También 0. Pero, ¿qué pasa si le digo A en la posición 5? Aquí tendría que ser la posición 5. Pero no hay. ¿Qué pasará? Error. Este error en programación siempre les va a salir. Acostúmbrense que dice excepción en el hilo principal y estito, ¿no? Arreglo, el índice del arreglo está fuera de, por así decirlo, fuera del espacio declarado. Entonces, cuando les salga este mensaje de error en sus programas, porque aquí fíjense que no les sale ningún error, todo está bien. ¿Cuándo sale el error? En tiempo de ejecución. ¿Dónde? En la línea 4 dice. Aquí. Aquí está el error, ¿no? El mensaje es, se han salido del espacio de trabajo, por así decirlo, o del espacio del vector. Entonces, ojo, ¿no? No pueden, tienen que tener mucho cuidado en no salirse ni a este lado, ni salirse a este lado. Podemos salirnos, ¿no? Sin darnos cuenta. Podemos empezar una variable, digamos, y que empiece en 4. Y luego ir disminuyendo, y menos, menos. Luego que se va a volver 3. Luego que se va a volver 2. Luego que se va a volver 1. Luego que se va a volver 0. Y sin darnos cuenta, puede llegar y a tener el valor de menos 1. Sin darnos cuenta, nosotros pensando que está llegando simplemente, no, por no controlar que llegue a 0, ¿no? Porque en los vectores, como vamos a ir cambiando posiciones, etcétera, o ir recorriendo, podemos ir recorriendo de aquí a allá, eso significa y más, más, o podemos ir de aquí a allá, y menos, menos, ¿no es cierto? Entonces, en el menos, menos, podemos ir llegando y no controlar que se detenga en 0, y podemos llegar a menos 1. Y lo mismo, ¿no? Nos va a dar el error, a ver, fíjense, en la posición menos 1. Igual, nos hemos salido. Entonces, mucho ojo. Hay que controlar los límites, tanto a la derecha como a la izquierda. En este caso, no pasamos de 4 ni disminuir menos de 0. Si no, nos va a dar error. ¿Cuál es ese error? Aquí, ¿no? Como dice, array. Aquí vamos a escribir array o arreglo
index. Index se refiere a esto. Estos son los índices. Sus posiciones son los índices. Out. O out. ¿Qué significa out? Fuera. Nos hemos salido a este lado o a este lado. Están fuera de el límite. El índice está entre 0 y 4. Cualquiera de esos números pueden ir, pero ni más ni menos. Entonces, cuando nos salimos, nos sale este mensaje, ¿no? El índice está fuera del arreglo. Algo por el estilo, como sabemos que en inglés se interpreta. Array index fuera de bounds. Bounds es una palabra igual que podemos interpretarlo como cajita, ¿no? Fuera de la caja, fuera del espacio de trabajo. Ya, yo creo que está claro, ¿no? Cuando le salga este error, uy, ¿por qué me estoy saliendo así en sus programitas? Ya. Entonces, hemos declarado un arreglo de tamaño 5 y sabemos que su índice o posición, ¿no? Sabemos que esto es el índice o la posición. Y siempre empieza en 0, eso no se olviden. Ya. Y tenemos valores, digamos. Sabemos que por defecto se llena todo en 0, lo hemos verificado. Todo por defecto, ni bien de claro está en 0. Fíjense, aquí hemos probado. Hemos probado. Obvio sin salirnos, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, en la posición 4. Y nos va a mostrar que está almacenando el valor 0. Entonces, efectivamente, todo a la hora de declarar, todo se llena con 0. Pero ¿qué pasa ahora si quiero llenar datos? Quiero llenar, por ejemplo, aquí, que ya no sean ceros. Quiero almacenar el valor, digamos, 2. ¿Cuál sería la instrucción? A. En la posición 0, siempre la posición toma el valor de 2. Aquí quiero almacenar 4. A en la posición 1 toma el valor de 4. Aquí quiero almacenar 9. A en la posición 9 toma, perdón, en la posición, ojo, ese error que he cometido siempre cometen ustedes. Una cosa es la posición y otra cosa es lo que almacena. Si aquí quiero almacenar 8, A en la posición 3 toma el valor de 8. Si aquí quiero almacenar 1, A en la posición 4 toma el valor de 1. A ver, veremos estas instrucciones, cómo haríamos en NetBeans. Verificaremos. Entonces decimos, una vez que hemos declarado el vector, A en la posición, ¿cuánto? En la posición 0 toma el valor de 2. A en la posición de 0 toma el valor de 2. Copiamos, ¿no? Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. 0, 1, 2, 3, 4. 2, 4, 9, 8, 1. 2, 4, 9, 8, 1. Ya está. Entonces, a ver, probaremos si se ha almacenado realmente, ¿no? Probaremos si realmente en la posición 3 está el valor 8. Entonces decimos A en la posición, mostraremos en la posición 3. Y sí, está el 8. Ahora veremos si en la posición 1 realmente está el 4. En la posición 1 veremos si nos muestra él. Efectivamente. Entonces están almacenando. Esa es la forma de acceder a cualquier posición con su índice. Tanto para un nuevo valor, porque al principio estaba almacenando 0, ahora le estoy diciendo que almacene 2. Se pueden ir cambiando nomás los datos. Lo importante es el índice o posición. Ya, entonces ahora ya hemos almacenado, ya tenemos
este conjunto de valores. Le he dado uno por uno su valor. Aquí está A a la posición 0, 2, etc. Entonces, recuerden que a los valores a un vector se le pueden dar, como aquí hemos hecho, uno por uno, o también todo en uno. Entonces, si declaramos con tamaño inicial, si declaramos un vector con un tamaño inicial, los datos que almacene hay que darle 1 por 1. A en la posición 0 toma el valor de 2, A en la posición 1 toma el valor de 3, etc. Pero también podemos tener esta opción, es decir, sin declarar el vector sin el tamaño. Es decir, esto puedo hacer también. Int A, que sea vector, y directamente con los valores abro llaves y puedo darle, digamos, 3, 2, 1, 4, digamos, 6 y 8, digamos. Entonces, eso recuerda, puedo trabajar con un vector declarando así. ¿Qué quiere decir así? Que le estoy dando el tamaño. Y luego tengo que ir dándole uno por uno los valores al vector. O puedo declarar así el vector y directamente darle los valores. Estos ya son los valores. A ver, veamos. Entonces, ¿qué pasa si hago eso? La segunda opción. Ahora ya no le estoy dando el tamaño, sino estoy diciendo directamente los valores, separados por coma. 3, 2, 1, 4, 6, 8. Listo. Ya está declarado. ¿Qué está haciendo esta declaración? Prácticamente está creando el vector. ¿De qué tamaño? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un vector de tamaño 6 está creando. Y está almacenando ya directamente los números. ¿Ya? Entonces, sabemos que las posiciones o índices empiezan en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Verifiquemos si realmente están en esas posiciones. A ver, en la posición 3 estará realmente el valor 4, entonces probamos, ¿no? Con system.out.print y decimos, en el vector A, ¿qué valor está en la posición 4? System.out.print A en la posición 4, dos puntos, aquí es punto y coma. Y ejecutamos. Y lo que está almacenando realmente es el 6. Aquí está la posición 4, perdón, el 6. En la posición 3, el 4. En la posición 0, 3. Efectivamente, ¿verdad? Entonces, puedo yo trabajar con vectores. Generalmente vamos a trabajar de esta forma. Vamos a declarar el tamaño. Vamos a declarar el tamaño. Y vamos a insertar los datos uno por uno. Pero a veces esto es muy, por así decirlo, tedioso. A veces más interesa el algoritmo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones vamos a tener que, o ustedes ya van a tener que trabajar con este método.
para no estar dando uno por uno los valores, sino ya estén ahí en el vector los datos. Entonces, a veces es muy útil trabajar de esta manera. Pero generalmente en las tareas van a estar de esta manera. ¿Ya? O tal vez también por esta, tal vez en una prueba de escritorio les doy. Una vez cuando les doy pruebas de escritorio en vectores, directamente ya les declaro el vector con los valores. Y a veces los que no saben no tienen ni idea, ¿no?, de qué van a hacer, entonces directamente aplazados. Entonces, nuevamente repito, pueden trabajar de esta manera o de esta manera, con los datos en el vector. Generalmente vamos a hacer de esta manera. Ya, entonces hagamos entonces con esa aclaración de vectores, cómo almacenan sobre todo sus índices o posiciones y no salirse de esos límites. A ver, hagamos un ejercicio, un básico. Digamos, les digo, realice un programa. Este es un programa básico, ¿no? Realice un programa que permita insertar a n números en un vector. Realice un programa que permite insertar n números en un vector. Posteriormente, muestre los números. Posteriormente muestre los números que son pares, por así decirlo. Ejemplo, siempre esto siempre os voy a dar los ejemplos, ¿no? Ejemplo, dos puntos, entrada y salida. Le estoy diciendo n números, entonces no sabemos cuántos. El primer número va a ser entonces n. Entonces puede ser, por ejemplo, 4. Entonces tengo que insertar 4 números. Digamos, cualquier número, 1, 7, 3, a ver, digamos, 1, 6, 3, 4. Y luego dice, posteriormente, ya hemos insertado, posteriormente, muestre los números que son pares. ¿Cuáles son números pares? 6 y 4. Eso es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, en nuestro programa, declarar n. Entonces, aquí estoy empezando un programa de 0. Y como va a ver, todo esto es por teclado. Entonces, tiene que haber en mi programa el escáner. Ojo con eso. Por eso es que en mi programa lo primero que voy a hacer es declarar el escáner, ¿no? Import java.utilidades.scanner. Y aquí declaro el scanner x, digamos, igual new scanner system.in. Ya, nada del programa, simplemente ya está para por teclado. ¿Qué voy a hacer entonces? Primero declarar n. Declarar n. Declaramos n. Int n. Listo, ya está declarado n. Declaramos n. Después, ¿qué hacemos? Darle a n un valor por teclado. Porque es por teclado, fíjense, todo esto es por teclado. Entonces hay que darle al valor por teclado. ¿Cómo le vamos a dar? Ahí podemos hacer esto, ¿no? N igual x.nextInt. O para que no sean dos líneas de código, directamente todo esto lo subo ahí, ¿no? También puede ser. Y es lo mismo. Ya estoy declarando n y al mismo tiempo le estoy dando un valor por teclado. Ya está, entonces. Este primer paso ya hecho. Insertar n por teclado. Aquí está. Declarado y insertado por teclado. ¿Qué hacemos después?
si es 4, aquí tengo que insertar 4 veces. 1, 2, 3, 4. Entonces necesito un while o necesito un for. El más usado es el for. Entonces recordemos que estos datos tienen que ir a un vector. ¿De qué tamaño? De tamaño 4. Entonces, como ya sé que es 4, aquí declaro n, le doy un valor por teclado n y después tendría que declarar, recién, ¿no? Declarar el vector de tamaño n. Es decir, tengo que crear un vector de tamaño 4. ¿Qué se va a llamar este vector? Que se llame A. Entonces, hago recién eso. Int va a almacenar A enteros, vector, igual, new, int, de tamaño. No le voy a poner 4, ¿no? ¿Cuál es el que me está diciendo el tamaño? La variable n. Si n fuera 10, va a crear un tamaño de tamaño 10. Si fuera n 100, va a crear un vector de tamaño 100. Si fuera n 1000, va a crear un vector de tamaño 1000. En este caso, n, estamos poniendo el ejemplo, es 4. Entonces está creando un vector de tamaño 4. Sabemos que sus índices empiezan en 0, 1, 2, 3. Y ahora estos números que voy a insertar por teclado, tienen que ir al vector. Es decir, cuando inserte 1, tiene que venir al vector. Cuando inserte 6, tiene que venir al vector. Cuando inserte 3, tiene que venir al vector. Cuando inserte 4, tiene que venir al vector. Se tienen que almacenar en el vector estos números por teclado. Y como les había dicho, necesito un for. ¿Que empiece en cuánto? 0. Entonces, por eso empieza for. Ahí voy a declarar una variable, ¿no? Que se va a llamar el clásico i. I, que empiece en 0. ¿Cuál es la condición? Va a llegar simplemente hasta 3 y el tamaño es 4. Lo que les decía hace rato. El último es el tamaño menos 1. Entonces, de ahí es que vamos a poner siempre mientras i sea menor a n. Como n vale 4, i solo va a llegar hasta 3, porque cuando ya llegue a 4, ya no va a cumplir la condición. Por eso, más que todo, es también que al principio de clases les he hecho repasar mucho los for, para que aquí ya no tengamos problemas. Y que aumente en 1 en 1. ¿Qué está haciendo este for? Este for está empezando, dice, y empieza en 0, y siempre va a aumentar en 1. Va a ser luego 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4, luego va a ser 5, luego va a ser 6, etc. Eso significa i más más. Pero va a tener un límite. Eso significa i menos n. Como n vale 4, va a empezar i en 0 y va a decir 0 es menor a 4, sí. Luego va a ser 1. 1 es menor a 4, sí. Luego va a ser 2. 2 es menor a 4, sí. Luego va a ser 3. 3 es menor a 4, sí. Luego va a ser i 4. 4 es menor a 4, no. Entonces, ahí se va a quedar. No va a ir como estaba poniendo las datos 6, 7, 8, ¿no? Entonces, ¿quién controla el límite? La condición. Entonces, este for, que empieza en 0, va a ir solo hasta, como hemos visto, solo hasta 3. Con 4 ya no ingresa. 4 es el límite, ya no entra. No entra con 4. Entonces, solo va a llegar hasta 3, lo que queremos, ¿no? De 0 a 3. Eso en función a n, repito nuevamente. ¿Qué vamos a hacer en el for entonces? A en la posición i toma el valor por teclado. ¿Qué está haciendo esto? Entonces,
Esto está diciendo como i va a empezar en 0 y empieza en 0, va a decir a en la posición 0, estaría diciendo. Toma el valor de por teclado. Entonces, por teclado le estaríamos dando, lo que insertemos por teclado va a entrar a esa posición. Luego i va a aumentar. I va a ser 1 y va a decir A ya no en la posición 0, A en la posición 1, en esta posición, por teclado, lo que insertemos por teclado se va a insertar ahí. Luego I va a aumentar en 1 y va a decir A en la posición 2, en esta posición, va a tomar un valor por teclado, lo que le demos por teclado. Luego I va a aumentar, etc. Eso está haciendo. Hasta ahí hemos hecho del programa esta parte. Insertar n números por teclado. ¿Dónde se están insertando esos números? En un vector que le estamos llamando A. Entonces habíamos hecho declarar el vector, el tamaño n, declarar n, insertar un valor por teclado para n, declarar el vector de tamaño n, y luego con un for hemos insertado datos por teclado. Hemos insertado por teclado los datos al vector. Listo, ya hemos hecho esos pasos. Ahora nos falta la salida. Mostrar qué números que tienen que salir con solo los números pares. No sabemos qué números son pares. Entonces, a partir de aquí en el programa, vamos a poner aquí comentarios. A partir de aquí ya es mostrar los pares. Como ya tenemos los datos en el vector, ya tenemos sus posiciones, hay que ir mostrando otra vez, pues con 8 for, que empiece igual en 0 y que vaya hasta 3. Ahora este for podemos usar esta i, o generalmente a veces podemos usar una variable j, eso depende de cada programador. Puedo usar otra vez i o puedo usar j. Voy a usar j, entonces ahora tengo que mostrar los pares. Para mostrar los pares debo recorrer el vector desde 0. Por eso es que voy a hacer un for int, pero ahora j, que empiece en cuanto en 0. Lo mismo, ¿no? Mientras j sea menor a n y j más. Este for, ¿qué va a hacer? Va a recorrer nuevamente, tenemos las posiciones 0, 1, 2, 3. Está empezando j en 0, j va a empezar aquí, va a aumentar de 1 en 1, j va a ser 0, luego 1, luego 2, luego 3, y por esta condición va a llegar simplemente hasta el 3. Cuando sea 4 ya no va a entrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar lo que esté almacenando aquí. ¿Cómo vamos a mostrar eso? Con un system.out.print. A en la posición J. Fíjense que va a salir ahí si hago correr. Me está pidiendo primerito un valor para n. 4, digamos. Ahora me está pidiendo, ha entrado al for y está entrando 4 veces, va a entrar y me va a pedir 4 números. Lo que había dicho aquí, ¿no? Hay que insertar primero un número y luego 4 números. 1, 6, 3, 4. 1, 6, 3, 4. Hago enter. Y luego, con un for j, está mostrando los valores que he insertado. 1, 6, 3, 4. Ya, para empezar, estos siempre van a ser, no sale, aquí no se está mostrando no 1, 6, 3, 4.
aquí nos está mostrando 1634. Entonces, ojo que aquí hay que darle siempre un espacio para que los numeritos no salgan apegados. Entonces ahí lo que le he hecho es un espacio. Ahora si ejecuto nuevamente, 4 números, 1, 6, 3, 4. 6, 3, 4. Y ahí está. Ya me está saliendo los números separados, simplemente por aumentarle más un espacio. Pero el ejercicio dice que tengo que mostrar no todos los números del vector, sino solamente los números pares. Entonces ahora voy a aquí. Puedo hacer esto para ordenarme un poco más, para no entender más. Y antes de mostrar, tendría que preguntar, ¿no? Si A en esa posición J, este es el número, en este caso estoy diciendo, digamos, aquí, ¿no? El 1, estoy preguntando ahí, A en la posición J, porque J vale 0. Vas a ver si es par módulo 2, si es igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? El vector se llama A, como J va a empezar en 0, A en la posición 0, A en la posición 0 vale 1. Todo esto vale 1. Eso lo estoy diciendo. 1 módulo 2 si es igual a 0. 1, obviamente, recordando programación básica, y hemos visto también al principio, 1 entre 2, 0, 0 por 2, 2 al 1, 1. Estaría teniendo todo esto, nos da 1. ¿1 es igual a 0? No. Pero si fuera par, sí nos daría 0. Entonces, con esta condición, ya vemos si es par o no es par. A ver, hacemos correr 4 números, 1, 6, 4, 3, eran 3, 4. Y ahora solo nos va a mostrar los números pares. Fíjense, solo el 6 y el 4. ¿Ya? Hemos hecho entonces un ejercicio muy básico, pero ya manejando vectores. Supongo que se ha entendido. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Les voy a preguntar uno por uno para ver si han entendido o si se han ido a tomar su tecito. A ver, preguntemos a los que han asistido aquí. Mamani Freddy, ¿se ha entendido? Sí, sí, Inge, todo claro. Ya, a ver, a uno más. Cejas Erwin, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya, entonces, si dos han entendido, para muestra un botón, dice, ¿no? La mayoría ha debido entender. Eh, este ejercicio podríamos también, no por teclado, ¿no? Como les digo, a veces cada rato insertar por teclado es un poco tedioso. Otra vez, fíjense, otra vez. A ver, probaremos con 5, digamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Da? Así, solo nos muestra los pares. Probaremos con, para cualquier número es esto, ¿no? Para 8, digamos. Cualquier número, pero 8 números. 2, 4, 6, 2, 1. Ya son 8 números. 2, 4, 6, 8. Y perfecto, solo nos muestra los pares. De aquí en adelante, todos los ejercicios simplemente ya son lógica. Lógica, lógica, lógica. Ya sabemos que podemos acceder a los datos con sus posiciones. Un clásico también, que lo voy a hacer aquí, un clásico, otro ejercicio clásico, otro clásico de programación con vectores, es este ejercicio. Clásico, igual. Digamos, ¿no? A ver, ya le hice un programa, casi lo mismo, ¿no? Que permita insertar
n números en un vector. Realice un programa que permite insertar n números en un vector. Posteriormente, muestre el número más grande. Ejemplo, entrada y salida. Por ejemplo, igual, 5 números. 1, 7, 9, 3, 2. La salida es el número más grande. ¿Cuál es el número más grande? 9. Otro ejemplo, digamos, 6 números. 3, 2, 6, 1, 4, 7. ¿Cuál es el número más grande? 6. Perdón. ¿Cuál es el número más grande? 7. Entonces, este es otro clásico de vectores. Encontrar el número más grande. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este programa? Fíjense que hasta aquí, realizar un programa que permite insertar el número en un vector, hasta ahí es lo mismo. Hasta aquí. Hasta aquí es lo mismo. Declaramos n, declaramos el vector y mediante un for insertamos los datos en el vector. Hasta ahí lo mismo. De aquí en adelante van a cambiar la lógica del programa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente, una vez que hayamos insertado los números en el vector, aquí van a estar los, digamos, en este ejemplo, ¿no? Vamos a insertar, van a estar los datos en este vector. Uno, 7, 9, 3, 2. Vamos a insertar, ¿no?, los datos en el vector. Y luego vamos a tener, cada vez tenemos que volver a, cuando decimos recorrer, es que tenemos que usar un for, que generalmente va a empezar en 0 y va a ir hasta el último. Ya. La lógica del programa para encontrar el mayor es el siguiente: declarar una variable mayor y ver del conjunto de números. Si la mayoría de los números son positivos, en este caso son positivos, entonces mayor tendríamos que empezar en 0. Y luego agarrar este y decir, 1 es mayor que 0. Sí, entonces el nuevo mayor ya no es 0, es 1. Luego agarramos esto, 7, y decimos, 7 es mayor que 1. Sí, entonces tendríamos que decir, 7 es mayor que 1. Sí, entonces mayor es 7. Luego agarramos este, 5. Y preguntamos, 5 es mayor a 7. Perdón, ya no es 5, no es 9, es mayor que 7. Sí, entonces 9 es el nuevo mayor. Luego preguntamos si 3 es mayor que 9. 3 es mayor que 9. No. Luego preguntamos, 2 es mayor que 9. No. Al final, preguntando, cada uno, si es mayor a esta variable, en esta variable se va a quedar el mayor. ¿A qué me estoy refiriendo? A esto. Hasta aquí hemos insertado los números por teclado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Buscar el mayor. Vamos a buscar el mayor. Y había dicho, declaramos una variable entonces, my, que toma el valor de 0. Estamos haciendo eso. My empieza en 0. Y recorremos con un for, y podemos hacer igual que hace j, que toma el valor de 0. Mientras j sea menor a n, j más más. Esto es controlando el límite de no pasarnos y aumentar de 1 en 1. Preguntamos entonces si a en la posición j es mayor a mayor. Si sí, el nuevo mayor va a ser igual a en la posición j. Y al final, vamos a, fíjense, fuera del for, siempre tiene que fijarse que estamos fuera, para eso sirven las llaves también, ¿no? Para darnos cuenta. Mostramos en pantalla.
System.out.print. El mayor mostramos. ¿Qué está haciendo este código? Ya. Suponiendo que hemos insertado estos valores, ¿no? 1, 7, 9, 3, 2. Entonces, tenemos el vector 1, 7, 9, 3, 2. Hasta aquí hemos insertado entre los datos del vector. ¿Qué está haciendo aquí? Declara my, dice que empieza en 0, y luego hace un for. ¿El for qué significa? Que va a ser, este for va a empezar aquí, va a ir aquí, va a ir aquí, va a ir aquí, va a ir aquí. Eso va a ser el for. Por eso empieza en 0. ¿Qué se llama la variable? J. J empieza en 0. Pregunta, ¿0 es menor que n? ¿Cuánto valdría? 1, 2, 3, 4. N hubiéramos puesto 5. 0 es menor que 5. Sí, la primera vez entra, por eso les había hecho practicar harto for. A en la posición J, dice. A en la posición J. Está preguntando, ¿A cuánto vale J? Está preguntando entonces, A en la posición 0. Si es mayor a 0. A en la posición 0, ¿cuánto vale? Esta es la posición 0. Vale 1. 1 es mayor que 0. Sí. Sí, my dice que toma A en la posición 0, que vale justamente 1. Entonces, my va a valer 1. Estamos preguntando, ¿1 será mayor que 0? Sí. Entonces, sí, my toma, esta instrucción dice que ahora my va a ser 1. Vuelve al for y j aumenta. Ahora j va a ser 1. Antes de entrar va a preguntar, ¿1 es menor que 5? Sí. A en la posición 1, ¿cuánto vale ahora en la posición 1? Vale 7. A en la posición 1 vale 7. My ya vale 1. Entonces estaría preguntando, my ¿cuánto vale? Perdón, aquí. A en la posición J. A en la posición J ahora sería 7. ¿Es mayor a 1? My vale 1. ¿7 es mayor a 1? Sí. My toma el valor de A en la posición J. Eso significa que ahora my vale 7. Entonces ha preguntado, ¿1 es mayor que 0? Sí. Entonces my vale 1. ¿7 es mayor que 1? Sí. Ahora my vale 7. Luego va a venir y va a preguntar, ¿9 es mayor que 7? Sí. My va a valer 9. ¿3 es mayor que 9? Cuando no, no pasa nada. No hay un else. Fíjense, no hay un else. No hace nada. Entonces, cuando no sea mayor, 3 es mayor a 9, no hace nada. 2 es mayor a 9, no hace nada. Entonces, va a recorrer todito el vector haciendo esas preguntas. Y si cumple, my se queda con el mayor. Y al final del for va a mostrar my. A ver, hagamos correr este programa. Y dice, ¿no? Insertar un número. 5. Hay que insertar 5 números. 1, 7, 9, 3, 2. Y nos tendría que mostrar justo 9. Para cualquier n números nos va a servir esto. Para cualquier n números nos va a servir esto. A ver, probaremos con otro número. Con 6 números, digamos. Cualquier número. 4, 5, 7, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6. El mayor es 7. A veces, si desean, también pueden poner, ¿no? Yo por tiempo no pongo mensajitos, pero ustedes también pueden poner system.out.print, ¿no? El mayor es, digamos, para que se deje. O aquí también mensajitos, antes de insertar n, inserte cantidad del vector. Eso ya depende de ustedes para ubicarse también. Es bueno también esto, yo por tiempo nomás no lo hago. Esto, ¿no? Inserte un número n, digamos. Inserte el tamaño del vector. Ya, insertamos n.
Luego, aquí para el for, lo mismo, ¿no? Para que se entienda el programa cuando está corriendo es esto. Inserte los n números, digamos. Listo. A ver, si hacemos cosas así es lo mismo, ¿no? Simplemente con mensajitos. Los que desean pueden hacer así. Ya, inserte el tamaño del vector, como dice aquí. 6, digamos. Inserte los n números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El mayor es 7. Listo, así entendemos mejor el programa. Los que desean pueden hacer así. Entonces, la lógica del programita está aquí. Declarar uno, ¿no? Ahora, muchos dirán, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de repente hay un número negativo? Y empezamos en 0. A ver, probaremos el programita que nos sale si en el programa que ejecutamos insertamos números negativos. Digamos 4 números. 4 números, 1, menos 2, 3 y 7, digamos. ¿Cuál es el mayor? El mayor es 7. Sigue dando, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si todos son negativos? Inserte el número mayor del vector. Digo, el tamaño, 4. Inserte los n números. Digamos, ¿qué pasa si inserto menos 1, menos 3, menos 3, menos 6, menos 5, digamos. ¿Cuál es el más grande? El más grande para mí es el menos 1. ¿No es cierto? Porque si nos vamos a esto, sabemos, perdón, sabemos que aquí está el 0, y esto es menos 1, esto es menos 2, esto es menos 3, etc. Aquí está 1, aquí está 2. Entonces el más grande es menos 1. Nos tendría que mostrar menos 1. ¿Sí o no? Veamos si nos muestra menos 1. El mayor es 0. Entonces aquí hay un poquito de análisis. ¿Y por qué nos está mostrando 0? Porque sabemos que el mayor empieza en 0 y va a decir, y los números son que hemos insertado menos 1, menos 3, menos 6 y menos 5. Va a decir, menos 1 es mayor a 0, no. Menos 3 es mayor a 0, no. Menos 6 es mayor a 0, no. Menos 5 es mayor a 0, no. Entonces mayor se está quedando con 0. Entonces, aquí este algoritmo está pensado para buscar el número más grande, pero de números simplemente positivos, del 0 hacia allá. Porque si insertamos negativos, siempre se va a quedar con 0. Entonces, para evitar, de que da el algoritmo da, ¿no? Pero siempre con positivos. Y hemos demostrado que con negativos no da. ¿Qué pasa si almacena el vector puro negativos? No nos va a dar el número más grande, nos va a dar 0. Entonces, para evitar, para que sirva para cualquier programa, sean negativos o positivos, lo que vamos a hacer es que aquí, que el mayor no empiece en 0, sino que el mayor empiece, en este caso, siempre en el primer número. ¿Y el primer número cuál va a ser? Siempre va a ser A en la posición 0. ¿Ya? Entonces, el primer número va a ser siempre en la posición 0. A ver, hagamos. Entonces, my que no empieza en 0, sino que empieza A en la posición 0. A ver, ahora ejecutemos. Y decimos 4 números y digamos menos 1, menos 3, menos 6 y menos 2, digamos. ¿Cuál es el más grande? El menos 1. Ahora sí nos tendría que salir menos 1. Exacto. Ahora sí está pensado para cualquier, sean negativos, sean positivos, porque lo que estamos diciendo que el primer número siempre sea, que el número mayor siempre sea el primer número. Y en base a eso vamos a ir comparando. Ahora sí da para cualquier.
No sé si se ha entendido el algoritmo, sobre todo, voy a preguntar nuevamente a sus compañeros o si han ido para saber si se han ido a tomar tecito o si se ha entendido el algoritmo. Muñoz Dailer, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero. A ver, por aquí alguna señorita. mm, Rosa Diana, ¿se ha entendido? Ya, son testigos ustedes jóvenes que no está Rosa Diana en el curso. Por lo tanto, voy a eliminar su asistencia. Voy a contar hasta 5. Rosa Diana, ¿se ha entendido? 1, 2, 3, 4, 5. No está en clase. A ver. Miriam Cole, ¿que se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Qué quiere decir? Disculpe, ¿me podría poner presente? He entrado 10 minutos retrasado. Eso al final, por favor. Ya está bien. Mm, Ya, entonces estamos aquí en que ya hemos resuelto entonces ya hemos resuelto dos ejercicios. Uno bien básico, otro ya ni tan básico y ahora vamos a aprovechar en realizar un algoritmo también no básico pero clásico. Ya, un poquito, perdón, ya. Vamos a hacer un algoritmo, el clásico que todos deberían saber. El clásico de ordenar. Hay varios algoritmos de ordenación. Por ejemplo, está el método de la burbuja, el método por selección, el método por inserción y el método shell y otros. Vamos a hacer el método de la burbuja. De la burbuja hay dos, el burbuja y el burbuja mejorado. ¿En qué consiste el método de la burbuja? Consiste en esto. Si tengo un algoritmo, digamos, con un vector con 5 números, desordenados obviamente, así digamos. Hay que ordenarlo, o sea, al final el vector tiene que quedar como con 1, 3, 4, 6, 7. Entonces tiene que haber aquí un algoritmo que lo ordene para llegar a que el vector esté ordenado. Hay varios métodos. El de la burbuja, ¿en qué consiste? En preguntar de dos en dos. Siempre empieza en el principio y pregunta si es mayor. Luego pregunta otros dos si es mayor. Pregunta otros dos si es mayor y pregunta otros dos si es mayor. Si es mayor, intercambia. ¿Ya? ¿Cómo quedaría entonces? Si empezamos así, preguntaríamos, ¿3 es mayor que 6? No. Si no es mayor, no pasa nada. Luego vendríamos aquí. ¿6 es mayor que 1? Sí. Entonces, como 3 no ha pasado, se queda ahí, ¿no? ¿6 es mayor que 1? Sí. Intercambia. El 1 viene aquí y el 6 viene aquí. 1 aquí, 6 ahí. Luego viene aquí. Aquí ya estaríamos. Pregunta, ¿no? Aquí, bueno, para que sea más entendido. Ya, empezamos aquí. Pregunta, ¿3 es mayor que 6? No, no pasa nada. ¿6 es mayor que 1? Sí. ¿Qué hace? Intercambio. 6 viene aquí y 1 viene aquí.
pero estamos aquí, ¿verdad? ¿6 es mayor que 7? No. ¿7 es mayor que 4? Sí. Intercambio. Entonces, 4, 7 se viene aquí y 4 se viene aquí. Ha intercambiado. Al final, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo hemos demostrado gráficamente. En algoritmo, en programa, ¿cómo sería? Hasta aquí hemos insertado los números, ¿no es cierto? Hasta aquí hemos insertado en números, desde aquí vamos a cambiar. Desde aquí vamos a ordenar. ¿Cómo ordenamos? Mediante un for int, y también podemos volver a trabajar si sea menor a n, o j le llamaremos mejor. J sea menor a 0, mientras j sea menor a n. Fíjense que este for es común como a los que hemos hecho. Vamos a preguntar. Esto estoy preguntando. Otra vez, al original voy a volver. Ya, así está, ¿verdad? Voy a preguntar esto. Si esto es mayor que esto, si 3 es mayor que 6, 3 es mayor que 6, no puede preguntar 3 es mayor que 6, ¿no? Tendría que preguntar sus posiciones, suponiendo que esto se llama A. A, ¿en qué posición? Suponiendo J, que empieza en 0. A en la posición 0, si es mayor a A en la posición, el de adelante. ¿Cuál sería el de adelante? Perdón, aquí no sería. A sería A en la posición J. Si es mayor a A en la posición, el de adelante, ¿qué sería? J más 1. Si J vale 0, estaríamos preguntando A en la posición 0 es mayor a A en la posición 0 más 1 en la posición 1. Estaríamos preguntando A en la posición 0, ¿cuánto vale? 3. A en la posición 1, ¿cuánto vale? 6. Entonces, por eso estaríamos preguntando A3 es mayor a 6. Entonces, esta es la clave, ¿no? Preguntar A en la posición J. Como vamos a estar en un for, A en la posición J, si es mayor a A en la posición J más 1. Si sí, ¿qué vamos a hacer? Si es mayor, ¿qué vamos a hacer? Perdón, estamos preguntando, ¿no? Aquí es si A en la posición J es mayor a A en la posición J más 1. Si sí, tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que hacer esto. ¿3 es mayor que 6? No. No pasa nada. J va a aumentar y se va a volver en 1. Va a preguntar nuevamente A en la posición J, que sería A en la posición 1. Ahora va a preguntar 1 es mayor que... Digo, 6 es mayor que 1. Sí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esto se había dicho, ¿no? 6 tiene que salir, 1 tiene que venir aquí y 6 tiene que venir ahí. Entonces, para que haga éxito gráficamente, en las instrucciones sería esto. Declarar un auxiliar que agarre el valor de A en la posición J. Es decir, esto, ¿no? Declaro aux. Bueno, si volvemos aquí, estaba así. Aux va a tomar el valor de 6, dice. Y luego, estamos diciendo, A toma el valor de 6, luego A en esa posición toma el valor de
de A en la posición J más 1. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos diciendo, como estamos en esta posición A en la posición J, toma el valor del de adelante A más 1. Entonces esto se vuelve en 1. Se pierde el 6. Para que no se pierda, por eso lo hemos almacenado en AUX. Y luego decimos, esa posición de adelante, A en la posición J más 1, toma el valor de AUX. Decimos, A, esta posición toma el valor de AUX. Entonces fíjense que este se ha vuelto 1 y este se ha vuelto 6. A intercambiado. Nada más. Entonces, veamos qué ha hecho este for. Vamos a mostrar for int i, que empiece en 0. Aquí lo que hemos tratado es de ordenar. Y aquí vamos a mostrar. Mostremos cómo está el vector. For int i igual 0, mientras i sea menor a n. Y más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrarnos system.out.print. A en la posición i. Más un espacio. Con i estoy usando para mostrar. Veamos qué hace. Me estoy apurando por la cuestión de hora, ¿no? Inserta el tamaño. Insertaremos del ejemplo. Son 5 números. 5. Estaba 3, 6, 1, 7, 4. 3, 6, 1, 7, 4. Es el original. 3, 6, 1, 7, 4. Ah, no estamos saliendo. Uy, error. ¿Dónde está el error? Fíjense, nos ha generado un error. Y este error es porque, lo que les decía hace rato, nos hemos salido del índice, del lugar, de nuestro espacio de trabajo nos hemos salido. ¿En qué parte nos hemos salido? Aquí nos hemos salido. Nuestro J ha empezado aquí, en 0. Ha venido aquí, ha venido aquí, ha venido aquí y ha llegado hasta aquí, hasta el último. Pero en cada momento estamos preguntando si A en la posición J es mayor a A en la posición J más 1. Entonces, cuando estaba aquí, 0, 1, 2, 3, 4, ha preguntado, ¿A en la posición 4 es mayor que A en la posición 5? Entonces, hemos querido acceder a A en la posición 5. ¿Hay posición 5? No hay. Eso estamos preguntando cada rato. Si esto es mayor que esto. 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 Y en algún momento, sin darnos cuenta, estamos preguntando si esto es mayor que esto. Y esto no existe. Y ahí nos está dando el error. Entonces, no tenemos que preguntar esta parte. Simplemente llegar hasta aquí. En este caso, solo llegar hasta 3. Para que pregunte esto. Y ya no esto que está generando el error. Entonces, para que ya no llegue hasta 4, sino hasta 3 solamente, tendríamos que modificar en el algoritmo lo siguiente. Si A es menor a n menos 1, con éxito controlamos. Entonces, cada vez estaríamos preguntando, como n vale 5 en el ejemplo, 5 menos 1, simplemente estaríamos controlando que llegue hasta 4. Es decir, cuando llegue a 3 menos 4, cumple. Pero cuando llegue a 4 menos 4, ya no va a cumplir. Entonces, solo se va a quedar en 3, como queremos. Solo se va a quedar en 3. Por eso es que estamos aumentando en el algoritmo menos 1. Para que llegue un hito menos, ya no se pase. A ver, ahora ejecutamos nuevamente. Inserte 5. ¿Qué números eran? Eran 3, 6, 1, 7, 4. 3, 6, 1, 7, 4. Y hace, ¿no?, todo este proceso.
ejecuta todo esto y al final nos muestra con un for todo el vector. ¿Qué nos está mostrando? 3, 1, 6, 4, 7. ¿Está ordenado? No. Pero sabemos que el número más grande ya ha aparecido en el último lugar. A ver, veamos con otro conjunto de números. Digamos 5 números igual. Con el 5, 9, 8, 3, 2, 1. ¿Cuál es el número más grande de este conjunto de números? 8. Entonces, el 8 va a aparecer en el último lugar. Fíjense. A ver si ejecutamos nuevamente. Otro conjunto de números. Ya. ¿Cuál es el número más grande? El 6 va a aparecer en el último lugar. Entonces, esto hace que de un conjunto de números, como habíamos visto hace rato cuando hemos preguntado esto, hemos visto que el 7 ha aparecido aquí. Entonces, este conjunto de instrucciones hace que el último más grande vaya al último. Pero ¿qué pasa? Ahorita estamos ejecutando solo una vez. ¿Qué pasa si ejecutamos 2 veces? 2 veces estamos ejecutando. Una vez y 2 veces. A ver, ¿qué pasa? Ejecutaremos. Inserta el tamaño del vector, digamos 5. Insertaremos 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuáles son los dos más grandes? El 5 tiene que aparecer al último y luego el 4. Veamos a ver. Justo. Le ha mandado al principio el 5 al último y luego el otro más grande, el 4. Pero estos todavía faltan ordenar. Entonces, para 5 números, ¿cuántas veces tendríamos que hacer este proceso? Para 5 números tendríamos que hacer 4 veces. 1, ya tenemos 2. 3, 4. Entonces, para cualquier de 5 números que hagamos 4 veces, siempre lo va a ordenar. Entonces, 5 números, cualquiera, a ver, 5, 4, 3, 2, 1. Y fíjense que el número lo ordena. Cualquier cantidad de 5 números, ¿no? 5 números, digamos, es 78, 2, 90 y 0, digamos. Lo ordena, 0, 2, 3, 78, no. Ya. Pero, ¿qué pasa si insertamos 10 números? 10 números y insertamos 10 números, ¿no? 5, 8, 5, 8, 3, 5, no importa, repetidos, 11, 90, 34, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 10 números. Lo ha ordenado, por lo menos, como cuántas veces hemos hecho, 4 veces. 1, 2, 3, 4. Hasta el quinto número lo ha ordenado. ¿Por qué? Porque hemos hecho 5 veces, 4 veces hemos llamado 4 veces hemos llamado al proceso. Esas 4 veces lo han ordenado y han mandado los 5 números al último. Pero los de adelante faltan ordenar. Entonces, para un número, para 10 números, ¿cuántas veces habría que llamar a este proceso? Habría que llamar 9 veces. Para 100 números, ¿cuántas veces habría que llamar a este proceso? 99 veces, pero no vamos a hacer copiar, pegar, ¿no? No podemos hacer esto, ¿no? En un algoritmo tiene que ser general para cualquier cantidad. Entonces, este proceso lo vamos a llamar n veces. Entonces, este for lo vamos a meter dentro de otro for.
simplemente para que for int i lo llamaremos igual a 0 mientras i sea menor a n. I más. Entonces este for es simplemente, este for de aquí arriba, este for es simplemente para cuántas veces tiene que realizar todo este proceso. Entonces, si n es 5, quiere decir que 5 veces va a ser este proceso. Si n es 6, 6 veces va a ser este proceso. Si n es 100, 100 veces va a ser este proceso. Pero en realidad tiene que hacer n menos 1, ¿no? Es decir, si es 5, tiene que hacer 4. Si es 6, tiene que hacer 5. Si es 100, tiene que hacer 99. En realidad no hay mucha diferencia. A ver, ahora probaremos para cualquier cantidad de números este algoritmo y si lo ordena. Digamos, 7 números, cualesquiera, 3, 6, 7, 2, 1, 8, 2, 4, 6 y 3 nuevamente. Lo tendría que ordenar. Y fíjense, ha salido ordenado. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Entonces, un poco rapidito por el tiempo lo he hecho, pero lo ordena. Entonces, este es el algoritmo del método de la burbuja. Pero es bien ineficiente, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Como les decía, si n es 8, ¿aquí cuántas veces va a comparar? A ver, si n fuera 4, estaríamos hablando de un vector. 1, 2, 3, 4. Hace una comparación. 1, 2, 3. 3 veces. Si n es 4, ¿cuántas comparaciones hace? Comparaciones 3. Fíjense. 1, 2, 3. ¿Pero cuántas veces? Aquí hay otro for encima. 4 veces. 4 veces 4 por 3 hace, para ordenar un vector de tamaño 4, hace 12 comparaciones. Si n fuera 100, ¿cuántas comparaciones va a ser? Aquí va a ser 99 por 100. ¿Cuánto es? 99 por 100 va a salir algo como 999.900 comparaciones, ¿no? Y es mucho. Si es un vector de 1000, ¿cuánto va a ser? 1000 por 999. Le aumentamos 3 ceros. 999.000 comparaciones. Si es un vector de 1.000.000, por 900, o sea, las comparaciones van creciendo abismalmente, mientras el vector crece mucho más, mucho más, mucho más. Entonces, si bien es un algoritmo fácil de entender, porque han visto que aquí hace comparaciones de 2 en 2, en 2 en 2, de esos, lo lleva el más grande al último. Si hacemos nuevamente, compara, lo lleva el más grande al último. Si hacemos nuevamente, lo compara, lo lleva al más grande al último. Así, y al final, haciendo varias veces, lo ordena el vector. Pero es un vector no eficiente, es decir, tarda muchísimo. Mientras el vector es más grande, tarda mucho en ordenar. Pero bueno, esa es la idea. Les había dicho que ese es el método de la burbuja. Ya lo conocen, ahí está. Es simplemente esto. Para que no tarde mucho, hay que mejorarlo. ¿Cómo se lo mejora?
Sabemos que cuando tenemos un conjunto de números, digamos 3, 1, 7, 9, 4, y vamos a ir comparando de 2 en 2, sabemos que en la primera pasada el más grande va a ir al último, es decir, cómo va a quedar después de haber hecho esto una vez, nuestro vector va a quedar así. El más grande al final, ¿no? 6, digamos. Aunque no así, pero sabemos que el más grande va a ir al último. 9. Otra vez hay que hacer esto. Pero si ya sabemos que esto está en el más grande, ¿para qué? Ya no hay que tomarlo en cuenta esto. Simplemente esto. De manera que hasta ahí nomás ya se queda esto ahí. Y si hacemos otra vez este proceso, sin considerar ya el último, ya serían simplemente 4 números. 6, el último sería 7. 1, 4, 7. Otra vez hay que llamar a este proceso, pero ya menos estos que ya están ordenados. Y ya no todito. Ahorita todito sigue preguntando, sigue preguntando, sigue preguntando. En vano, ¿no? Si ya sabemos que estos ya están ordenados. Entonces hay que ir, como dice, mejorar. ¿Cómo mejoramos eso? Para que ya no pregunte. Cada vez que este for menos, ya no sea menos i, empieza en menos 1. Entonces podemos mejorarlo, este vector, este algoritmo, perdón, empezando en 1. Empezando en 1. Y que cada vez vaya menos i. Eso va a ser justamente que la primera vez menos 1, la segunda vez va a ser menos 2, ya no va a considerar a los dos últimos elementos. La siguiente menos 3 ya no va a considerar a los 3 últimos porque ya está ordenado. Entonces ese cambiecito hace que sea más eficiente. A ver si ejecutamos, digamos, 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Si lo sigue, perdón, al revés era, ¿no? 5 números, 5, 4, 3. Lo ordena. Pero obviamente no vemos, pero internamente ya está haciendo menos comparaciones el algoritmo, ya tarda menos en ordenar. Entonces a eso se llama el burbuja mejorado. Además de que hay que ponerle alguna condición, ¿no? ¿Qué pasa si tengo 1, 2, 3, 4, 5? ¿Qué pasa si a un principio el vector ya está ordenado? El algoritmo va a seguir preguntando, 1 es mayor que 2, 2 es mayor que 3, 3 es mayor que 4, 4 es mayor que 5. No ha hecho ningún intercambio. Y ha hecho una vez. Luego otra vez tiene que hacer. 1 es mayor que 2, 2 es mayor que... Va a hacer otra vez las mismas comparaciones sabiendo que el algoritmo ya está ordenado. Es decir, aunque esté ordenado, sigue haciendo muchas comparaciones. Porque así le decimos, ese es el algoritmo. Usa un for. ¿Cuántas veces? Si el n es 5, va a ser 4 veces. Esté o no esté ordenado. Igual aquí, va a ser n veces esas comparaciones, aunque esté ordenado. Entonces, tiene una gran desventaja igual este algoritmo. Aunque esté ordenado, sigue preguntando. Entonces, en algún lado se le pone, ¿no? Antes de entrar a esto, se le pregunta, ¿estará ordenado? Si sí, ya no va a entrar. Entonces, va a disminuir considerablemente el número de comparaciones. Por eso es que hay dos algoritmos. El de la burbuja, el clásico que les he mostrado al principio, y el mejorado. El que toda la vida tienen que saber es este algoritmo, ¿no? Porque algunas veces siempre ordenar, se les tiene que ordenar. Si bien hay algoritmos de ordenación, pero a veces no nos sirven, nosotros tenemos que saber sí o sí un algoritmo. Entonces hemos hecho con vectores un algoritmo básico, un bien básico, ¿no? Mostrar los números pares. Un no tan básico como el más grande de un vector, y uno no tan básico, un clásico también, pero no tan básico, el ordenar por la burbuja. Con esto hemos terminado la clase, un resumen sobre vectores. El día viernes vamos a ver matrices y les dejo tareas sobre vectores y
matrices. No estamos profundizando mucho esto porque han de llevar en Programa 1 o en Programa 2. Y si no, igual no es tan complicado cuando tienen programación, buenos fundamentos de programación. ¿Alguna consulta, jóvenes? Caso contrario, con esto hemos terminado. Voy a subir el video de esta clase para que recuerden nuevamente, ¿no? Y los apuntes también. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Inge, ¿puedo poner en la lista, por favor? Ya, ¿cuál es su nombre? Alanoca, Condor y Juan José. Ya, pero para la próxima saben bien que los que llegan tarde no tienen que decirme en clase que han llegado tarde, sino por el chat deben poner presente y ahí en el chat yo me fijo a qué hora han llegado y les pongo presente en la lista. ¿Está bien? No, no sabía eso. Gracias, Inge. Bueno, hasta luego, que les vaya bien. Luego.